egunon guztioi eta mila esker deialdi honetara erantzuteagatik. Gaurko prentza aurreko honetan, maiz turismoarekin zer ikusia duten ekitaldiak eta kongresuak sustatzeko diru laguntzak aurkeztuko ditugu, eta horretarako iaz onuradun izan diren Ficoba, DIT Gestion eta DBG-sako ordezkariak diren Elena Casuso, Jon Arriaga eta Itziber Cortázar ditugu. Como os comentaba, el objetivo de esta subvención, que asciende a 155.000 euros, es favorecer la organización de ferias, exposiciones y muestras comerciales con interés turístico relevante y con importante proyección mediática exterior. La realización de actividades turísticas en Guipúzcoa en los congresos profesionales o de negocio, convenciones y eventos de empresas de interés turístico relevante y todo lo que tiene que ver con eventos de interés turístico, con la gastronomía y con importante mediación exterior. Se trata de un tipo de turismo que como Diputación nos interesa mucho atraer, ya que aporta gran valor añadido al territorio, primero porque fomenta la desestacionalización y, por otro lado, porque fomenta también la deslocalización de los eventos turísticos. Y, por otro lado, además, también nos permite traer a Guipúzcoa visitantes que, en muchos casos, posteriormente regresan a nuestro territorio para poder disfrutar de sus vacaciones. Podrán optar a estas ayudas los ayuntamientos guipuzcoanos, las entidades promotoras de turismo dependientes de los mismos y las mancomunidades y agencias públicas gestoras del turismo de ámbito comarcal, así como empresas, asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que organicen eventos gastronómicos y que estén radicadas en Guipúzcoa. Las personas interesadas, las organizaciones interesadas, las entidades interesadas tendrán desde mañana martes hasta las 3 horas de la tarde del 5 de junio para poder presentar sus solicitudes, y estas se tienen que presentar vía telemática, vía sede electrónica de la Diputación de Guipúzcoa. En el caso de las beneficiarias que organicen ferias, exposiciones o muestras comerciales, el importe de la subvención será del 25% del coste subvencionable, con un máximo de 7.500 euros si la duración del evento es de un día, de 10.000 euros si es de 2 días y de 12.500 euros si es de 3 o de más días. En el supuesto de beneficiarias que realicen actividades turísticas en Guipúzcoa en los congresos profesionales o de negocio, convenciones y eventos de empresa, el importe de la subvención ascenderá al 75% de los gastos subvencionables, con un máximo de 5.000 euros por beneficiaria, salvo si el evento tiene más de una actividad turística, en cuyo caso el máximo serán de 7.500 euros. Y, por último, en el caso de las beneficiarias que organicen eventos relacionados con la gastronomía, el importe de la subvención será del 40% de los gastos subvencionables, con un máximo de 12.000 euros por proyecto y de 18.000 euros por entidad beneficiaria. Sin ánimo de extenderme más, quiero dar la palabra a las 3 de las beneficiarias del pasado año para que puedan contar su experiencia y que podamos también comprobar la práctica de estas ayudas. Eskerrik asko berriro eta besterik gabe, Elena, zurea da hitza. Kaixo, egunon, eskerrik asko, gonbidapen honetagatik, eta, gu kontatuko dizuegu, badakizute Ficoba dela Gipuzkoako erakustazoka, eta gu besteen ekitaldiak hartzeaz gain, baita ere gure azoka eta kongresuak antolatzen ditugu eta produzitzen ditugu. MICE programa honen laguntzak, batez ere laguntzen gaitu, evento guzti hauek ezagutera eramatea eta difusioa askoz ere haratago eramatea. Azkenean honek egiten duena da erakusketari eta bisitari gehiago erakarri Gipuzkoara. Estoy comentando que a través de estas ayudas nosotros podemos hacer una mayor difusión de aquellas ferias y congresos que organizamos desde Ficoba. Eso al final hace que más expositores y más visitantes vengan hasta el territorio de Guipúzcoa
Y tened en cuenta que, por ejemplo, una feria como Bioterra, que tiene más de 100 expositores, el 70% proviene de fuera de Guipúzcoa. Así que al final estamos haciendo que todos estos expositores, como mínimo, tengan que pernoctar y comer y pasar y gastar su dinero en el territorio al menos durante 2 o 3 días. Con lo cual, nosotros vemos esto como casi un círculo que cierra, ¿no? Al final es el territorio el que convoca estas ayudas, pero a través de estas ayudas estamos haciendo que atraer, digamos, gente y gasto, y que el efecto inducido pues sea mayor en Guipúzcoa. Entonces, para nosotros es muy interesante este tipo de ayudas. Bueno, egunon, jo naiz. Gure proiektua gehienak ez dezute ezagutzen, gu gara Digestion. Digestion da enpresa bat gu eramaten dugunak bidaia agentziak. Eramaten dugu momentu honetan 1.100 agentzia, estatu guztitik eta Portugaletik. Eta honekin gaudela lan egiten. Comentaba eso, somos Digestión, es un proyecto que posiblemente aquí no conozca la mayoría, pero somos el grupo de gestión más importante tanto del Estado como de Portugal. En el Estado estamos con 1.000 agencias, en Portugal en total son 250 y pico, o sea, en total estamos en 1.200 y pico agencias, entre los dos. Nuestro trabajo es, claramente, bueno, a estas agencias de viajes lo que hacemos es, les ayudamos en todos los sentidos a la hora de formar una agencia, tecnológicamente, en cuanto a programas y formación de ellas, así como promoción de productos. Gracias a MICE hemos conseguido traerlos aquí una representación, porque todo es muy complicado. De hecho, el año pasado ya estuvieron con nosotros 150 agencias, que era el máximo que podíamos tener por el espacio para poder dar las charlas, ¿no? 150 agencias que han venido de todas partes del Estado, Andalucía, Canarias, Cataluña, Norte, etcétera. En estas ocasiones, cuando acuden con nosotros, están 3 días visitando Guipúzcoa principalmente. Damos unas jornadas de trabajo, combinamos trabajo nuestro como grupo de gestión junto con elementos importantísimos de conocimiento del turismo en Guipúzcoa. Así, la última vez estuvimos, hubo una serie de charlas sobre el tema de Albaola, ahora que se ha celebrado este fin de semana el encuentro. Se dan charlas también sobre las tendencias del turismo en Guipúzcoa, etcétera. Y esto luego lo complementamos con visitas, visitas Hondarribí, Guetaria, degustación de chacolí, etcétera, y con el tema, le llamamos el viaje del choch, con lo cual sabéis dónde terminamos. Y ahí terminamos con un poco de choch y haciendo tal, ¿no? Entonces, es un viaje, lo estamos haciendo ya de forma anual con ellos, porque, repito, no podemos tener más que 150, con lo cual la gente quiere conocer Guipúzcoa, y vamos cambiando algunos tipos de itinerarios y agencias de viajes. El resultado se ve ya, o sea, yo la semana pasada estaba en Oyarzún en un restaurante y me encontré un montón, había 100 y pico clientes, y esto es donde se me vino, y era una agencia nuestra. Bueno, cuando estuve con vosotros vi, ¿no? Ese tipo de cosas están dando, ¿no? Y contactos. Creo que es una iniciativa muy importante por parte de Diputación, esta de MICE, y además les animo a que los potenciéis más aún. Vale, es que recasco. Es que ricasco, Jon, Elena. Bueno, Kaixo, Egunon. Bueno, yo soy Aitziber y vengo de gestión de territorio, vengo de una comarca, de la comarca de Debabarrena, que comprende los municipios de Deba y Mutriku, que son Geoparque UNESCO de la Costa Vasca, y luego vamos un poquito más hacia el interior, empezando desde Mendaro, Soraluce, El Goibar, Ermua y Mayavia. Quería agradecer a la Diputación que nos dé la oportunidad para venir con nuestra pequeña iniciativa aquí a contárosla, porque bueno, hemos venido recibiendo, la verdad, que es el calor y el apoyo de Diputación durante estos años para que algo que empezó de una forma muy pequeñita se haya convertido en algo un poquito ya grande, ¿no? Nuestra iniciativa es una iniciativa que pedimos en la línea de gastronomía, se llama Tripontziak, y es una iniciativa que surgió del Club Gastronómico de Debabarrena, que está formado por los mejores restaurantes de nuestra comarca, que lo que ofrece son unos menús
en una temporada baja, que este año también lo hará, en la temporada que para ellos es más bajita, que es noviembre, que es un mes como un poco tonto. Y se combina con visitas gastronómicas, visitas culturales, etcétera. El año pasado participaron entre las visitas y los menús que ofrecimos más de 2.500 personas. Bueno, personas o bueno, por lo menos tenemos esos tickets registrados. Lo que pretende es, digo, ¿por qué vienen a Euskadi, no, las personas? Y la primera pregunta que contestan es porque se come bien, es gastronomia gaitik etortzen dira, ondo jatea gaitzik. Orduan honek saiatzen da alde batetik, bueno, temporada honetan zerbait, igual gainontzeko urtean zehar dastatu ez daiteken zerbait eskaintzen, posizionamentu turistiko gastronomikoa lantzen, hau da, bueno, esatea Euskadin leku guztietan ondo jan daitekeela, eta bide batez eskaintzen ditu bizitak eta kultura, bueno, eskaintza. Eta ez dut gehiago lusatuko, ekarri dut bideo txikitxo bat, esaten dan bezala en estos, una imagen dice más que 1000 palabras, no? Eta Fansan urtean egin genuen bideo txikitxo bat, bueno, bebai esan nahi dut aurten, nobeda bezala, eta tripontzietatik abiatuta, que empezamos con 100 y ahora estamos en 2.500. Es decir, nuestros restaurantes ya no pueden coger el teléfono durante esos meses. Para que veáis un poco qué grande se ha hecho, este año hemos empezado una nueva iniciativa que es Debabarrena Grumet, y que lo que vaya es Tripontzia, que es calidad y cantidad, y Grumet sí es calidad. No les pedimos tanto cantidad, sino que vamos ya hacia otro público. Y bueno, pues igual, si me dais entrada al vídeo. Esker, Elena, Jon eta Aitziber, oso interesgarria iruditu zait zuen esperientzia eta laguntza hauen praktikotasun ondo erakusten dute. Bukatu aurretik, gogoratu ekainaren 5 arte dagoela irekita laguntza hauek eskatzeko epea, eta insistitu nahi dut maiz turismoa, interes eta balio erantzi handiko turismoa dela lurraldearentzat, izan ere desestazionalizazioa eta deslokalizazioa sustatzeaz gain, ondoren Gipuzkoara itzultzen diren bisitariak erakartzeko aukera ematen digulako. Como decía y como habéis podido comprobar, todas estas iniciativas son de gran interés también para la propia Diputación. Estar de la mano de vosotros y de vosotras es cuanto menos podemos hacer, porque ponéis en valor todo el trabajo que se está desarrollando dentro de posicionarnos o seguir manteniéndonos como destino turístico sostenible, poniendo en valor nuestra gastronomía, nuestro producto local, nuestra cultura, nuestra gente, y siempre desde el respeto. Así que enhorabuena por todo lo que estáis haciendo. Muchísimas gracias de nuevo. Eta orain bain, zuen galderen zain gelditzen gara. Quedamos ya pendientes de si tenéis algún tipo de preguntas. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.